Bueno, voy a ir empezando. Si les parece, voy a arrancar con Tambores de Otoño, con el prólogo y el primer capítulo. Bárbaro, se escucha bien entonces. Listo, voy a empezar. Bueno, prólogo. Es uno de los que más me gusta, quería aclarar eso nada más. Nunca he tenido miedo a los fantasmas. Después de todo, vivo con ellos cada día. Cuando me miro en un espejo, los ojos de mi madre me devuelven la mirada y mi boca se curva con la sonrisa que sedujo a mi bisabuelo para que yo tuviera mi destino. El roce de esas manos que se desvanecen, que se detienen sobre mí con un amor desconocido. ¿Cómo voy a tener miedo de aquellos que moldearon mi carne, dejando su rastro para vivir mucho más allá de la muerte? Menos aún podría temer a esos fantasmas que rozan mis pensamientos al pasar. Todas las bibliotecas están llenas de ellos. Puedo agarrar un libro de los estantes polvorientos y me atraparán los pensamientos de alguien muerto hace tiempo, pero todavía vivo en su mortaja de palabras. Por supuesto, no son los ordinarios y acostumbrados fantasmas que turban el sueño y aterran al insomne. Miré hacia atrás y encienda una linterna para iluminar los rincones apartados de la oscuridad. Escuche las pisadas que resuenan detrás cuando camina solo. Continuamente, los fantasmas revolotean y pasan a través de nosotros, ocultándose en el futuro. Miramos en el espejo y vemos las sombras de otros rostros mirando a través de los años. Vemos la silueta de la memoria erguida con firmeza en el umbral vacío de la puerta. Por sangre y por elección, creamos nuestros fantasmas, nos perseguimos a nosotros mismos. Cada fantasma sale espontáneamente de los terrenos confusos del sueño y del silencio. Nuestra mente racional dice, no, no es así. Pero por otra parte, una parte más antigua siempre repite suavemente en la oscuridad. Sí, pero podría ser. Vamos y venimos por el misterio tratando de olvidar. Pero cuando una ráfaga de aire pasa por una habitación y agita mi cabello, creo que es mi madre. Bueno, capítulo 1, un ahorcado en el Edén. Charleston, junio de 1767. Escuché los tambores mucho antes de poder verlos. Los golpes resonaban en la boca de mi estómago como si yo también estuviera hueca. Las cabezas se volvían y la gente se quedaba en silencio mirando la calle East Bay, que se extendía desde la estructura de construcción de la nueva aduana hasta los jardines de White Point. El día era caluroso incluso para Charleston en el mes de junio. Los mejores sitios estaban en el dique, donde el aire circulaba, pero aquí abajo era como coserse vivo. En aquel momento era morbosamente consciente de los cuellos. Coloqué una mano en el mío y lo recorrí con los dedos. El pulso de mis arterias carótidas latía al mismo ritmo que los tambores, y al respirar, el aire húmedo y caliente obstruía mi garganta, ahogándome. Bajé la mano y respiré profundamente. Fue un error. El hombre que tenía enfrente no se había bañado en meses. También había varios niños estirándose boquiabiertos para mirar hacia la calle, mientras sus padres, ansiosos, los llamaban. La niña más cercana a mí tenía el cuello como la parte blanca de un tallo de hierba, elástico y suculento. Se produjo un estremecimiento entre la muchedumbre, cuando la procesión de la horca apareció al final de la calle. Los tambores sonaron más fuerte. «¿Dónde está?», murmuró Fergus, estirando el cuello para poder ver. Sabía que tendría que haber ido con él. «Tiene que estar aquí». Quise ponerme de puntillas, pero no me pareció digno para el momento. Seguí buscando alrededor. Siempre podía localizar a Jamie entre la multitud. Su cabeza y hombros sobresalían por encima de la mayoría de los hombres y su cabello reflejaba la luz como un destello de oro rojizo. Sin embargo, no había rastro de él. Primero aparecieron las banderas, flameando sobre las cabezas de la agitada multitud, con las insignias de Gran Bretaña, de la Real Colonia de Carolina del Sur y el escudo de la familia del Lord Gobernador de la colonia.
Luego llegaron los tambores, marchando de dos en dos y alternando un golpe fuerte con otro más amortiguado. Era una marcha lenta, sombría e inexorable. Una marcha fúnebre, así llamaban a aquella cadencia en particular, muy adecuada para las circunstancias. El resto de los ruidos quedaban apagados por el sonido de los tambores. A continuación, marchaba el pelotón de casacas rojas, en medio de los cuales se encontraban los prisioneros. Eran 3, con las manos atadas por delante y unidos por una cadena que les uncía los cuellos de las argollas de hierro. «¿Ese es Gavin Hayes? Parece enfermo», murmuré a Fergus. «Está borracho». La voz suave venía de mi espalda. Me di vuelta rápidamente y descubrí a Jamie con los ojos clavados en la deprimente procesión. La falta de equilibrio del hombrecillo entorpecía el progreso de la marcha. Sus traspiés obligaban a los otros 2 hombres encadenados con él a zigzaguear para no caerse. La impresión que daban era de 3 borrachos volviendo a casa desde la taberna. «¿Fuiste tú?», pregunté en voz baja para no llamar la atención, aunque podría haber gritado y agitado los brazos, pues nadie tenía ojos más que para la escena que se desarrollaba ante nosotros. «Me lo pidió», respondió, «y fue lo mejor que pude hacer por él». «¿Brandy o whisky?», preguntó Fergus. «El hombre es escocés, pequeño Fergus». La voz de Jamie era tan tranquila como la expresión de su rostro, pero noté la tensión que ocultaba. «Una elección muy sabia. Con suerte ni siquiera se dará cuenta cuando lo ahorquen», murmuró Fergus. El capitán de la guardia tenía el rostro enrojecido por el sol y la furia. Brillaba entre el blanco de su peluca y el metal de su gola. Gritó una orden mientras los tambores continuaban su sombrío redoble, y un soldado se apresuró a desencadenar a los prisioneros. Hayes fue levantado sin ceremonia alguna por 2 soldados y la procesión continuó más ordenada. Cuando llegaron a la horca, un carro con una mula bajó las ramas de un roble grande. Nadie reía. «No necesitas mirar», susurró Jamie. «Regresa al carro». Su mirada estaba clavada en Hayes, que se retorcía sujeto por los soldados mientras miraba confundido. Lo último que deseaba era mirar, pero tampoco iba a dejar que Jamie pasara solo por todo aquello. Estaba ahí a causa de Gavin Hayes, y yo estaba por él. Le toqué la mano. «Me voy a quedar». Jamie se irguió enderezando los hombros. Dio un paso adelante para ser visible en medio de la gente. Si Hayes todavía estaba sobrio como para ver algo, lo último que vería en este mundo sería el rostro de un amigo. Podía ver, pues mientras lo subían al carro torcía el cuello con desesperación. «Gavin, Acharaid», gritó de pronto Jamie. Los ojos de Hayes lo encontraron, y dejó de luchar. Entonces los tambores comenzaron otra vez, con redobles parejos. El verdugo pasó el lazo por la cabeza calva y ajustó el nudo, colocándolo debajo de la oreja. El capitán de la guardia permaneció erguido, con el sable levantado. De pronto, el hombre condenado se enderezó, fijó los ojos en Jamie y abrió la boca como si fuera a hablar. La espada brilló con el sol de la mañana, y los tambores se detuvieron con un redoble final. Miré a Jamie. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. De reojo pude ver el balanceo de la soga y el espasmo de un montón de ropa. Un fuerte olor a orina y excrementos inundó el aire pesado. A un lado, Fergus observaba impávido. «Supongo que después de todo se dio cuenta», murmuró con pena. El cuerpo colgaba oscilando ligeramente como una plomada. No había conocido a Gavin Hayes y no sentía dolor personal por su muerte, pero me alegraba que hubiera sido rápida. Miré de reojo con la extraña sensación de ser una intrusa. El capitán de la guardia, satisfecho al comprobar que Hayes había muerto, hizo un gesto con la espada para que subieran al siguiente. Vi su mirada recorriendo la fila y cómo se transformaba en una expresión ultrajada en el mismo momento en el que oía un grito entre la muchedumbre, y una corriente de excitación se extendía con rapidez. Las cabezas se volvían y todos trataban de ver. «Se escapa»,
Por allí, deténganlo. Era el tercer prisionero, un joven alto, un hombre joven y alto, que aprovechó el momento de la muerte de Gavin para escapar. Los guardias que lo vigilaban no habían podido resistirse a la fascinación del linchamiento. El capitán de la guardia gritaba con el rostro congestionado. Su voz era apenas audible en el medio del escándalo. El prisionero, que quedaba muy asombrado, fue llevado al cuartel. Después, los soldados comenzaron a organizarse bajo las órdenes del capitán. Jamie me pasó un brazo por la cintura y me arrastró fuera de la marea humana. «Será mejor buscar a Ian», dijo Jamie. Lanzó una mirada a Fergus y torció la cabeza hacia el patíbulo y su triste carga. «Reclama el cuerpo, ¿quieres? Nos encontraremos más tarde en la taberna del Sauce». «¿Crees que lo atraparán?», pregunté mientras nos abríamos paso entre la gente. «Eso espero. ¿Dónde podría ir?» ¿Hayes tenía familia?», pregunté. Jamie negó con la cabeza. «Se lo pregunté cuando le llevé el whisky. Me dijo que podía ser que un hermano suyo aún viviera, pero no tenía idea de dónde estaba. Fue deportado a Virginia, según creía Gavin, pero nunca supo nada». «Duncan», gritó Jamie. Un hombre alto y delgado se volvió y levantó una mano. «MacDuff», dijo inclinando la cabeza para saludar a Jamie. «Señora Clare». Su rostro alargado estaba lleno de tristeza. Él también había sido prisionero en Adsmuir, con Hayes y Jamie. La pérdida de un brazo por una infección evitó que lo deportaran con los otros. Como no podían venderlo para trabajar, fue perdonado y puesto en libertad, para que muriera de hambre, pero Jamie lo encontró antes de que esto pasara. «Dios acoja en su seno al pobre Gavin», dijo Duncan, sacudiendo la cabeza con pena. Jamie murmuró una respuesta en gaélico. «Así sea. Bien, tengo que ir al muelle para arreglar lo del pasaje de Ian, y luego pensaremos en el entierro de Gavin. Primero he de encontrar al muchacho». Nos encaminamos hacia el muelle. Una columna de casacas rojas marchaba rápidamente por la otra punta, abriéndose paso entre la multitud. «Cuida tu monedero, Sassenach», murmuró Jamie en mi oído, empujándome entre un esclavo con turbante y un predicador callejero subido a una caja. Hablaba sobre el pecado y el arrepentimiento, pero el ruido lo superaba. «Lo tengo cosido», lo tranquilicé mientras tocaba la bolsita que colgaba de mi muslo. «¿Y el tuyo?». Sonrió burlón y se echó el sombrero hacia adelante. «Está donde debería estar mi morral. Mientras no me encuentre con una prostituta de dedos rápidos, estará a salvo». Miré el ligero bulto de la parte delantera de sus calzones y luego lo observé. Alto, de espaldas anchas, con facciones bien definidas y el porte orgulloso de los montañeses, atraía las miradas de todas las mujeres que pasaban, aun con su brillante pelo cubierto de el discreto tricornio azul. Los calzones, prestados, eran muy ajustados y no hacían más que mejorar su aspecto general, efecto que aumentaba por el hecho de que Jamie no se daba cuenta. «Eres una tentación andante para las prostitutas», dije. «Quédate cerca, yo te protegeré». Rió y me agarró del brazo mientras nos deteníamos en un pequeño espacio libre. «Ian», gritó al divisar a su sobrino entre la muchedumbre. Al momento, un muchacho alto y flaco, con aire distraído, salió de entre la gente, apartándose un mechón de cabello castaño que le tapaba los ojos y sonriendo alegremente. «Tío Jamie, creí que nunca te encontraría», dijo. «Diablos, hay mucha más gente aquí que en el mercado de Edimburgo. Ian, tu alegría es indecente después de ver ahorcar a un hombre». «Ah, no, tío Jamie», dijo. «No he visto cómo lo colgaban». Duncan levantó una ceja y el muchacho se ruborizó. No es que tuviera miedo, pero quería hacer otra cosa. Jamie sonrió y palmeó la espalda de Ian. «No te preocupes, Ian, yo también hubiera deseado no verlo, pero Gavin era un amigo». «Lo sé, tío, lo siento». Una chispa de comprensión iluminó los grandes ojos marrones del joven, lo único realmente bonito de su cara. Se volvió hacia mí. «¿Fue muy horrible, tía?» «Sí», respondí, «pero ya terminó». «Vamos», intervino Jamie. «El barco debe estar al final del muelle». Ian se encogió de hombros y me miró y me ofreció el brazo.
Seguimos a Jamie entre los depósitos, esquivando marineros, esclavos, estibadores, pasajeros, compradores y toda clase de vendedores. Charleston era un puerto importante y los negocios debían de prosperar, a juzgar por la cantidad de barcos que iban y volvían de Europa durante la temporada. El Bonnie Mary pertenecía a un amigo del primo de Jamie, Jared Fraser, quien se había instalado en Francia para hacer fortuna con el comercio del vino y había tenido mucho éxito. Si teníamos suerte, el capitán permitiría que Ian viajara hasta Edimburgo pagando su pasaje trabajando de grumete. Ian no estaba entusiasmado con la perspectiva, pero Jamie tenía decidido embarcar a su sobrino para Escocia, a la primera oportunidad. Buscando un barco en Charleston fue, entre otras preocupaciones, la causa de que dejáramos Georgia, donde habíamos llegado 2 meses antes por accidente. ¿Todavía están a salvo las joyas de la familia?, murmuré. Incómodas, pero seguras, me aseguró con una mueca. Creo que hubiera sido mejor que las escondiera en mi trasero. Las joyas de la familia eran exactamente eso, un huracán que nos había arrastrado hasta la costa de Georgia y lo único que nos quedaba era un puñado de piedras preciosas de gran tamaño y valor. Confiaba en que el capitán del Bonnie Mary apreciara lo suficiente a Jared Fraser para aceptar a Ian como grumete, porque de no ser así tendría dificultades con el pasaje. En teoría, el morral de Jamie y mi bolsita contenían una fortuna considerable, pero en la práctica las piedras preciosas podían ser guijarros. Era una forma fácil de transportar una fortuna, pero el problema era cambiarlas por dinero. Charleston era la primera ciudad con suficiente cantidad de comerciantes y banqueros para poder cambiar parte de nuestra congelada fortuna. Aunque era difícil que algo permaneciera congelado durante mucho tiempo en Charleston y en verano, reflexioné. Las gotas de sudor corrían por mi cuello y mojaban mi camisa. A pesar de sus negativas, Jamie había insistido en entregar una de nuestras piedras al señor y la señora Olivier, la bondadosa gente que nos había alojado en su casa, en señal de agradecimiento. Nos habían proporcionado el carro, 2 caballos, ropa limpia para el viaje, comida y un poco de dinero. En la bolsa ya solo quedaban 6 chelines y 3 peniques, todo nuestro dinero disponible. Por aquí, tío Jamie, dijo Ian. Tengo algo que enseñarte. ¿De qué se trata?, preguntó Jamie esquivando a un grupo de sudorosos esclavos. ¿Y cómo lo has conseguido, sea lo que sea, si no tienes dinero? No tengo dinero, fue con los dados. ¿Dados? Ian, por el amor de Dios, no puedes jugar cuando no tienes ni un penique. Tú lo haces siempre, tío Jamie, señaló el muchacho deteniéndose para esperarnos. Lo has hecho en todas las tabernas y posadas donde hemos parado. Pero eran cartas, Ian, no dados, y yo sé lo que hago. Yo también, respondió con aire presumido. Gané, ¿no? Por el amor de Dios, Ian, me alegro de que no te hayan roto la cabeza hasta ahora. Prométeme que no jugarás con los marineros. En un barco no tendrás escapatoria. Pero Ian ya no le prestaba atención. Había llegado hasta un bulto oscuro atado con una cuerda. Es un perro, dijo con orgullo. Ian, dije, no es un perro, es un lobo. Y es un lobo muy grande, y creo que deberías librarte de él antes de que te muerda el trasero. El lobo dobló una oreja en mi dirección con aire indiferente, y la dejó caer. Siguió jadeando por el calor, con los grandes ojos de color amarillo fijos en Ian, con una intensidad que podría tomar por devoción a alguien que no se hubiera encontrado antes con un lobo, y yo lo había hecho. Sin preocuparse, Jamie inspeccionó al animal. No es exactamente un lobo, ¿verdad? Muy interesado, extendió la mano hacia el supuesto perro para que olfateara sus nudillos. Es un animal muy bonito, Ian, afirmó, rascando aquella cosa con familiaridad debajo del hocico. Los ojos amarillos se entrecerraron, quizá por el placer de la caricia o, según mi punto de vista, anticipando un mordisco en la nariz de Jamie. Aunque es más grande que un lobo, tiene las patas más grandes y la cabeza y el pecho más anchos. Su madre era un galgo irlandés. Ian estaba agachado al lado de Jamie explicando afanoso, mientras le acariciaba el enorme lomo de color castaño con tonos grisáceos.
Se escapó al bosque estando en celo y cuando regresó para parir... Oh, sí, ya veo. Jamie canturreaba en gaélico. Levantaba una de las patas del monstruo y examinaba sus pezuñas peludas. Las uñas eran curvas y medían más de 5 centímetros. Miré de reojo a Duncan, quien levantó las cejas, se encogió de hombros y suspiró. A Duncan no le interesaban los perros. Jamie, dije. Balaj Boideaj, dijo Jamie al lobo, eres un hermoso animal. ¿Qué comerá?, pregunté en voz más alta de lo que hubiera querido. Jamie dejó de acariciar al animal. Me temo que tu tía tiene razón, Ian. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Eso no es un problema, tío Jamie, aseguró Ian. Casa para comer. ¿Aquí? Le eché una mirada a los depósitos. ¿Qué casa? ¿Niños? Por supuesto que no, tía, respondió ofendido. Peces. Al ver 3 rostros que lo miraban con escepticismo, Ian abrió el hocico del animal con las 2 manos. Juro que sí. Juro que es así, tío Jamie. Puedes oler su aliento. Voy a aceptar tu palabra, Ian, pero de todos modos ten cuidado con tus dedos, muchacho. Ian había soltado el hocico del perro y de las fauces le caía un chorro de saliva. Estoy bien, tío, dijo alegremente Ian, secándose las manos en los calzones. Estoy seguro de que no me va a morder. Su nombre es Rolo. Bueno, no importa cómo se llame ni lo que coma. No creo que el capitán acepte tenerlo en su tripulación. Ian no respondió, pero la expresión de alegría de su rostro no cambió. En realidad, aumentó. Jamie lo miró, notó su regocijo y se quedó paralizado. No, dijo horrorizado. Oh, no. Sí, respondió Ian. Una amplia sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro huesudo. Partió hace 3 días, tío. Hemos llegado demasiado tarde. Jamie dijo algo en gaélico que no entendí, pero que escandalizó a Duncan. Lo siento, tío. Intentaré no causar problemas, de verdad. Puedo trabajar y ganar lo necesario para pagar mi comida. El rostro de Jamie se dulcificó al mirar a su sobrino. Suspiró profundamente y le palmeó la espalda. No es que yo no quiera, Ian. Sabes que nada me gustaría más que tenerte conmigo. Pero ¿qué diablos dirá tu madre? El brillo regresó al rostro del muchacho. No lo sé, tío, respondió, pero lo dirá en Escocia y nosotros estamos aquí. Se agachó para abrazar a Rolo. El lobo pareció sorprendido por el gesto, pero enseguida sacó su larga lengua rosada y lamió la oreja de Ian. Probando su sabor, pensé con cinismo. Además, añadió el muchacho, ella sabe que estoy bien. Tú le escribiste desde Georgia para avisarle que estaba contigo. Jamie se permitió una sonrisa burlona. No creo que eso la reconforte. Me conoce hace mucho, ¿sabes? Suspiró, se colocó el sombrero y se volvió hacia mí. Necesito un trago, Sassenach. Vamos a buscar esa taberna. La taberna del Sauce era oscura y con menos gente podría haber sido fresca. Rolo demostró de inmediato su utilidad, abriéndose paso entre la multitud con un leve gruñido. Era evidente que conocía las tabernas, pues tras conseguirnos una mesa en un rincón se echó a dormir. Lejos del calor del sol y con una gran jarra de cerveza negra, Jamie recuperó rápidamente su aplomo. Tenemos 2 posibilidades, dijo, echándose hacia atrás el pelo sudado. Podemos quedarnos en Charleston el tiempo suficiente para tratar de encontrar comprador para una de las piedras y tal vez un pasaje para Ian en otro barco, o podemos seguir por el norte hacia Cape Fear y buscar un barco en Wilmington o New Bern. Yo digo que vayamos al norte, dijo Duncan sin vacilar. Tienes parientes en Cape Fear, ¿no? No me gustaría la idea de quedarnos mucho tiempo entre los desconocidos. Vamos al norte, tío, intervino Ian antes de que Jamie pudiera contestar. El viaje puede ser peligroso y necesitarás un hombre más con protección. ¿No es cierto? Jamie ocultó su expresión con la jarra, pero yo vi que se estremecía. Realmente quería mucho a su sobrino. Lo que sucedía era que Ian era el tipo de persona a la que siempre le sucedía algo. Un año antes había sido secuestrado por unos piratas y la necesidad de rescatarlo nos había hecho emprender el viaje hasta América.
No le había sucedido nada últimamente, pero sabía que Jamie estaba ansioso por mandar a su sobrino de 15 años a Escocia con su madre antes de que le ocurriera cualquier cosa. Ah, seguro, Ian, dijo Jamie, evitando mirarme, aunque pude detectar una sonrisa. Serás de gran ayuda, estoy seguro, pero... A lo mejor nos encontramos con los Pieles Rojas, exclamó Ian, con los ojos dilatados, o con animales salvajes, como osos o pumas, o eso que los indios llaman mofetas. Me atraganté con la cerveza. ¿Estás bien, tía? Ian se inclinó ansioso por ayudarme. Muy bien, entonces capté una expresión de preocupación en el rostro de Jamie. Las mofetas no son peligrosas, murmuré, apoyando una mano sobre su rodilla. Aunque era un cazador valiente y habilidoso en sus montañas nativas, a Jamie le preocupaba la fauna desconocida del Nuevo Mundo. La preocupación casi se borró de su rostro. Puede ser, pero ¿y los otros animales? No creo que me gustara enfrentarme a un oso o a un grupo de salvajes solo con esto, dijo tocando el largo cuchillo que colgaba de su cinturón. La falta de armas había preocupado a Jamie durante nuestro viaje desde Georgia y ahora Ian había vuelto a recordarle el tema. Además del cuchillo de Jamie, Fergus tenía una pequeña navaja que servía para cortar cuerdas. El viaje al norte se hacía imprescindible, ya que no teníamos dinero. Cape Fear era el asentamiento escocés más grande de las colonias, con muchos pueblos formados por inmigrantes de los últimos 20 años. Y entre ellos estaban los parientes de Jamie, que nos ofrecían refugio, un techo, una cama y tiempo para establecernos en este nuevo lugar. Jamie bebió otro trago e hizo un gesto a Duncan. Debo decir que estoy de acuerdo contigo, Duncan. Se echó hacia atrás, apoyándose contra la pared, y lanzó una mirada indiferente por el lugar. ¿No sientes unos ojos en tu espalda? ¿Los ojos de quién? Pregunté con una mirada nerviosa. De cualquiera, Sassenach, respondió Jamie. Me miró de reojo y sonrió. No pongas cara de miedo, no estamos en peligro, aquí no. Todavía no, dijo Inés, sirviéndose otra jarra de cerveza. Macduff llamó a Gavin cuando lo iban a colgar. Algunos tienen que haberlo notado. No es tan pequeño, añadió. Y los granjeros que vinieron con nosotros desde Georgia ya habrán vendido su mercancía y deben estar en alguna taberna. Todos son hombres honrados, pero hablarán, Sassenach. Es una buena historia, ¿no? Los que aparecieron con el huracán. ¿Y cuántas son las posibilidades de que al menos uno se pregunte qué traíamos? Ya veo, murmuré. Habíamos atraído la atención pública por nuestra relación con un criminal y ya no podíamos pasar por viajeros comunes. Jamie levantó su jarra y bebió un buen trago. Luego lo dejó con un suspiro. No sería inteligente quedarnos en la ciudad. Vamos a ocuparnos de enterrar decentemente a Gavin y luego buscaremos un lugar seguro en el bosque para dormir. Mañana decidiremos si nos vamos o nos quedamos. La puerta de la taberna se abrió de golpe y 4 casacas rojas se abrieron paso entre la gente. Llevaban el uniforme completo y el fusil con la bayoneta calada hacía evidente que no estaban allí para tomar cerveza o jugar a los dados. Jamie parecía tranquilo bebiendo su cerveza, pero la mano apoyada en mi muslo se tensó. Duncan, con más dificultad para disimular sus sentimientos, inclinó la cabeza para ocultar su expresión. Ningún hombre se sentía cómodo ante la presencia de los casacas rojas, por muchas y buenas razones. Cuando los soldados se dirigían hacia la salida, la delgada figura de Fergus se apretó contra la puerta para evitar que lo empujaran. Uno de los soldados observó con interés el brillo del garfio que Fergus usaba para reemplazar su mano izquierda. Lo miró de reojo y siguió a sus compañeros. Fergus caminó entre la gente y se dejó caer en el banco, al lado de Ian. Estaba irritado y acalorado. «Asqueroso Salaud», dijo, sin preámbulos. Jamie enarcó las cejas. «El clérigo», explicó Fergus, agarrando la jarra que Ian empujaba en su dirección para, acto seguido, vaciarla. «Quiere 10 chelines por enterrarlo en el camposanto. Es una iglesia anglicana, por supuesto. Aquí no hay iglesias católicas».
Se me apagó la luz. Esperen que voy a prender la luz. ¿Me prendés la luz, Morsa? Ahora sí. Ahí está. El clérigo, explicó Fergus, agarrando la jarra que Ian empujaba en su dirección para acto seguido vaciarla. Quiere 10 chelines por enterrarlo en el camposanto. Es una iglesia anglicana, por supuesto. Aquí no hay iglesias católicas. Inmundo usurero. Sabe que no teníamos opción. El cuerpo aguantará hasta la puesta del sol. Hizo gestos para atraer la atención de la mujer que servía. Le dije a ese gordo ceboso que tú decidirías si pagáramos o no. Después de todo, podríamos enterrarlo en el bosque, aunque tendríamos que conseguir una pala, añadió con el rostro ceñudo. Todos estos campesinos saben que somos extranjeros y tratarán de sacarnos hasta la última moneda. La última moneda, algo peligrosamente cercano a la verdad, tenía dinero suficiente para pagar una comida decente y alimentos para el viaje, tal vez hasta para pagar un par de noches en una posada. Eso era todo. Vi la mirada de Jamie recorriendo el lugar, calculando las posibilidades de ganar algo de dinero en el juego. ¿Qué has hecho con Gavin?, preguntó Jamie. Fergus movió un hombro. Está en el carro. Cambié las ropas que llevaba por un sudario y la trapera aceptó lavar el cuerpo como parte del trato. Sonrió débilmente. No te preocupes, señor, está bien por ahora, añadió llevando la jarra a su boca. Pobre Gavin. Duncan Innes levantó su jarra como un saludo a su camarada muerto. Slainte, respondió Jamie y levantó su jarra. No le gustaría que lo enterraran en el bosque. ¿Por qué?, pregunté intrigada. Creía que le daría lo mismo una cosa o la otra. Oh, no, no podemos hacer eso, señora Clare. Duncan sacudía la cabeza con énfasis. Le tenía miedo a la oscuridad, explicó suavemente Jamie. Me volví para mirarlo y me sonrió. Viví con Gavin Hayes tanto tiempo como contigo, Sassenach, y en lugares con mucho menos espacio. Tenía miedo de estar solo en la oscuridad, intervino Duncan. Tenía un miedo mortal a los Tanagaj, los espíritus. Su largo rostro sombrío mostraba una expresión reflexiva y supe que estaba rememorando la celda que había compartido con Gavin y otros 40 hombres durante 3 largos años. ¿Recuerdas, Macduff, lo que nos contó una noche sobre su encuentro con el Tanask? Ya lo creo, Duncan, y desearía no hacerlo. Jamie se estremeció pese al calor. Me quedé despierto parte de la noche, después de que terminara su historia. ¿Y cómo fue, tío? Ian lo observaba con los ojos muy abiertos. Ah, bueno, era finales de un frío otoño, en las montañas, justo cuando cambia la estación y el aire anuncia que helará al amanecer. No como aquí, bueno, el hijo de Gavin encerró las vacas aquella noche, pero faltaba una. El muchacho la buscó por las colinas y las laderas, pero no pudo encontrarla. Entonces Gavin lo envió a ordeñar a las otras y salió a buscarla él. Anduvo cierta distancia y la cabaña que estaba a su espalda desapareció. No podía ver la luz de la ventana y el único sonido era el del viento. Se metió en un bosquecillo y vio a través de la niebla, pensando que la vaca podría haberse refugiado allí. Pero en realidad era un círculo de árboles, con un montículo de piedras en el centro. Aunque en la taberna hacía calor, sentí como se me helaba la espalda. Había visto aquellos antiguos montículos en las montañas de Escocia y eran fantasmales aún en pleno día. Gavin dijo que se sintió muy raro. Conocía el lugar, todos lo conocían y se mantenían alejados de ahí. Era un lugar extraño y parecía más lúgubre por la oscuridad y el frío. Estaba hecho con placas de rocas rodeadas de piedras que le dejaban ver la abertura negra de la tumba. Sabía que era un lugar donde los hombres no debían ir. No tenía ningún amuleto, únicamente una cruz de madera colgando del cuello. Se presignó con ella y se volvió para irse. Jamie hizo una pausa para beber. Pero cuando Gavin se alejaba del montículo, oyó pasos a su espalda.
Ian tragó con dificultad. No se dio vuelta para mirar, continuó Jamie, sino que siguió caminando mientras los pasos resonaban detrás de él. Caminó y caminó a través de la noche oscura y fría, buscando la luz de la ventana donde su esposa siempre dejaba una vela encendida, pero no aparecía, y comenzó a temer que se hubiera perdido. Los pasos seguían resonando, hasta que finalmente no pudo soportarlo más, y sujetando el crucifijo se dio vuelta con un grito, dispuesto a enfrentarse a lo que fuera. ¿Y qué es lo que vio? Y tenía las pupilas dilatadas, oscurecidas por el alcohol y el asombro. Jamie hizo un gesto a Duncan para que continuara el relato. Dijo que era la silueta de un hombre, pero sin cuerpo, explicó Duncan. Todo blanco, como hecho con niebla y con grandes agujeros en el lugar de los ojos, por donde le arrancarían el alma del cuerpo. Levantó la cruz ante su cara y rezó en voz alta a la Santa Virgen, dijo Jamie retomando la historia, y aquel ser no se acercó más, sino que se quedó allí, mirándolo. Entonces comenzó a caminar hacia atrás, sin darse la vuelta. No sabía cuánto caminó, pero le temblaban las piernas por la fatiga cuando finalmente divisó una luz entre la bruma. Ahí estaba su cabaña, con la vela en la ventana. Gritó de alegría y se dirigió a la puerta, pero aquello era más rápido y se le adelantó. Su esposa lo había estado esperando y cuando le oyó gritar fue hasta la puerta. Gavin, a gritos, le dijo que no saliera, que por el amor de Dios buscara un talismán para alejar el Tarnasque. Rápida como el viento, sacó la olla que estaba debajo de la cama y un ramo de mirto atado con una cinta negra y roja que tenía preparado para bendecir a las vacas. Arrojó el agua contra la puerta y aquello retrocedió. Gavin corrió y al entrar atrancó la puerta y permaneció abrazado a su esposa hasta el amanecer. Dejaron que la vela ardiera toda la noche y Gavin no volvió a salir de su casa después de la caída del sol, hasta que se marchó para luchar por el príncipe Telarg. Ahora Gavin se ha ido a la oscuridad, concluyó Jamie, pero no lo dejaremos fuera del camposanto. ¿Encontraron a la vaca?, preguntó Fergus con su sentido práctico. Jamie levantó una ceja para que Duncan respondiera. Ah, sí, lo hicieron. A la mañana siguiente encontraron al pobre animal cubierto de barro y piedras, con la mirada enloquecida y lomos lastimados. Nos miró de reojo antes de continuar. Gavin decía que parecía como si lo hubiera vuelto del infierno. ¿Qué les pasó a ellos? Ian dejó su jarra sobre la mesa, a la esposa y al hijo de Gavin. Los ojos de Jamie se encontraron con los míos y su mano me tocó el muslo. Sabía, sin que nadie me lo hubiera dicho, lo sucedido con la familia de Hayes. Sin el valor y la determinación de Jamie, lo mismo me hubiera ocurrido a mí y a nuestra hija Brianna. Gavin no lo supo, dijo Jamie con calma. Nunca supo nada de su esposa. Debió de morir de hambre o de frío. Su hijo desapareció en Culloden. Siempre preguntaba a todos por Archie Hayes, pero nunca obtuvo respuesta sobre su destino. Jamie bebió un trago de cerveza con los ojos fijos en un par de oficiales británicos que estaban en un rincón. A veces confiaba en que el muchacho hubiera sido capturado y deportado, como su hermano. ¿No había nada en las listas? Ellos tenían listas, ¿no? Ya lo creo, respondió Jamie sin dejar de mirar a los soldados. Una pequeña sonrisa de amargura apareció en su rostro. Una de esas listas me salvó, después de Culloden, cuando me preguntaron mi nombre antes de fusilarme. Pero un hombre como Gavin no tenía posibilidades de ver las listas de muertos de los ingleses, y creo que, de haber podido, no lo hubiera hecho. ¿Preferirías enterarte si fuera tu hijo? Negué con la cabeza y sonrió mientras oprimía mi mano. Después de todo, nuestra hija está a salvo. Hizo un gesto a la joven camarera, quien nos trajo la comida evitando tropezar con Rollo. Al notarlo, Jamie lanzó una mirada dubitativa al animal, que llamaban perro. ¿Tendrá hambre? ¿Tengo que pedir pescado para él? Ah, no, no. No, tío.
borracho. Sin familia que lo llore, en una tierra salvaje, colgado como un criminal y a punto de ser enterrado en cualquier sitio. Ni siquiera tendrá una oración fúnebre. Bueno, tendrá un caitris. ¿Por qué no?, dijo mirando desafiante a sus compañeros. Jamie no estaba borracho, pero tampoco totalmente sobrio. Sonrió a Duncan y levantó su jarra. ¿Por qué no? Pero tendrás que cantar tú, Duncan. El resto no conocía a Gavin y yo canto muy mal. Duncan asintió con autoridad y sin previo aviso echó la cabeza hacia atrás y emitió un horrible aullido. Salté de mi asiento tirándome cerveza sobre la falda. Los parroquianos movieron sus bancos, se pusieron de pie y sacaron las armas. Rollo despertó con un ruidoso gruñido y miró con ojos feroces y enseñando los dientes. Duncan cantó con su atronadora voz de barítono. Lo único que sabía en gaélico me permitió traducir. Nos hemos reunido para gemir y llorar a los cielos la pérdida de nuestro amigo Gavin Hayes. El coro repetía. Escuchadlo. A Jamie se unieron Ian y Fergus. Rollo parecía indiferente a los cantos y se quedó con las orejas gachas mientras su amo le acariciaba la cabeza calmándolo. La gente, al ver que no había ninguna amenaza de violencia, decidió disfrutar del espectáculo y acompañar al coro. Duncan, cada vez más borracho, llevaros derechos al infierno. Ian se puso pálido y Jamie lanzó una mirada a Duncan, pero siguieron cantando el estribillo con el resto de los parroquianos. Fergus, con una súbita inspiración, se levantó y pasó el sombrero entre los clientes, quienes, alegres por la cerveza, le tiraban monedas, pagando por el privilegio de que los condenaran al infierno. Yo tengo tan buena cabeza para la bebida como para la mayoría de los hombres, pero una vejiga más pequeña. Con la cabeza llena de humo y ruido, tanto como de alcohol, me levanté para salir al aire fresco del atardecer. Dentro, el canto de Duncan había terminado. Una voz de tenor, dulce pero enturbiada por el alcohol, cantaba una melodía familiar que se oía por encima de las conversaciones. Una vez que vacié mi copa, me quedé inmóvil, esperando que salieran los hombres. Bueno, este es el final del capítulo 2. Espero que les haya gustado. Espero que se haya escuchado bien, a pesar del viento, del perro y todo. Así que bueno, les mando un beso. Gracias por haberme escuchado.